Listos para nuestra primera entrevista. Bueno, un aplauso de pie a un gran madrugador como nuestro primer invitado, Iván Rojas Álvarez, internacionalista, directivo del Consejo Venezolano de Relaciones Internacionales, COVRI, estudiante de doctorado de Historia. Iván, gracias por el esfuerzo y la puntualidad. A la orden. Bueno, vamos a hablar del Día del Panamericanismo y sobre todo cómo se puede dar esa integración entre América Latina y el Caribe. ¿Cuál debe ser nuestra aspiración hasta ahora que podemos citar o destacar como logros para que el asunto no quede así como una utopía, como una buena intención sin resultados manifiestos? ¿Cómo enmarcarías tú el concepto del panamericanismo? Bien, lo primero es que hay que distinguirlo de Latinoamérica o Hispanoamérica, el término de panamericano, algo que surgió primero con Bolívar, el Congreso de Panamá. Es como el antecedente histórico más importante, pero Estados Unidos impulsó durante finales del siglo XIX y principios del XX una idea de unión que las repúblicas americanas siguieron, y sí ha habido logros. La OPS, por ejemplo, la Organización Panamericana de la Salud, que sigue funcionando, tiene su origen en ese momento, en 1902. Es decir, hay muchas organizaciones, el Instituto de Historia y Geografía, por ejemplo, sigue funcionando y tiene ya casi 100 años. Es decir, de ese germen a principios del siglo XX se crearon muchas instituciones que siguen existiendo de colaboración entre nuestros estados. El problema es que no se les ha dado quizás el empuje económico para que tengan de verdad fortaleza. Hubo un momento realmente importante en los años 30 en que nuestras obras literarias eran leídas y traducidas a Estados Unidos de manera importante, con mucho esfuerzo, también de Estados Unidos hacia acá. Y entre los propios países también había mucho intercambio, y eso se fue perdiendo después de la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, y el relanzamiento del panamericanismo, perdón, ha sido pobre. La LADI, por ejemplo, es un organismo del que no vimos nunca a pesar de que existe. Entonces, ese es el problema de integración latinoamericana. Hay mucha dispersión. Oye, tú sabes que a mí me encanta que tú estés aquí hablando de esto en el Día Mundial del Panamericanismo, porque este programa se ve en muchos países de Latinoamérica y el Caribe. Y porque a veces escuchamos términos repetidamente y frecuentemente y no sabemos de qué se trata. ¿Cuál es la diferencia entre panamericanismo y latinoamericanismo? Que panamericano incluye todo el hemisferio. Se supone, aunque esa no era la idea inicial de Bolívar, la inspiración que se toma a mediados del siglo XIX esa es la idea de todo el hemisferio unido. Porque en esa época, con excepción de Brasil, que en ese momento era una monarquía, todos éramos repúblicas. En contraste con Europa, en que había todavía monarquías absolutas. Y de hecho Bolívar tenía ese miedo de que la Santa Alianza viniera a retomar las colonias. Ajá. Que fue lo que pasó en, los 100.000 hijos de San Luis de Francia retoman a España, que tenía un gobierno liberal, cuando Bolívar todavía estaba vivo. Entonces ese miedo era muy real. Entonces era la respuesta de América, de estados que respetan el derecho, que rechazan la fuerza, que rechazan el autoritarismo, hacia el resto del mundo, que seguía siendo monárquico y colonial. Y nombras mucho a Simón Bolívar, pudiéramos decir que es el padre de esa idea. Claro, porque la idea del Congreso de Panamá, que él lo llamaba anfictiónico, que es un término que viene de Grecia, era la idea de una unión de, en ese momento, polis, ciudades-estado, como quieras llamarlas, en este momento estados, que tuviesen una comunidad idiomática, cultural, histórica. Claro, él no considera invitar a Estados Unidos, pero Francisco Paula Santander sí considera invitarlos, igual que considera invitar como observadores a Reino Unido y a Holanda. Entonces, ahí se perdió un poco la idea original, pero se tomó el sentimiento para convertirlo en algo hemisférico, y de ahí surge la diferencia de algo panamericano, que incluye a Canadá, que incluye a Haití, que incluye a Estados Unidos, de algo, por ejemplo, hispanoamericano o latinoamericano. Y uno no debe dejar de pensar en el mérito de aquellos hombres en esos tiempos, donde iban a caballo, donde hacer llegar una carta era otra cosa, tener una noción de los mapas, de las fronteras, de las distancias, y plantearse esos ideales, ¿verdad? Oye, repasando en las páginas de un libro, por decirte algo, es muy fácil, pero hay que ponerse en ese contexto.
Sí, de hecho, hay una las anécdota. comunicaciones. El representante de Estados Unidos falleció en el camino para llegar al Congreso de Panamá. Digamos, las distancias y las complicaciones de viaje eran muy reales, como estás diciendo. Qué increíble, como siempre nos reencontramos con esa gran visión y ese gran liderazgo que traspasó fronteras y fue muy lejos en el planeta de Simón Bolívar. ¿Eh? Totalmente. Y 100 años después, porque aunque todo lo que estoy hablando fue relativamente exitoso, ha habido muchos líderes latinoamericanos que han tratado de hablar otra vez de esa idea del Congreso de Panamá. Algunos la han tomado a su idea original, excluyendo un poco a Estados Unidos, otros no. Pero también ese siempre ha sido el debate. Y durante la Guerra Fría eso se desvirtuó muchísimo. Y también con la creación de Naciones Unidas. Porque ya tenías una organización de carácter mundial que tenía esos mismos valores, al menos en el papel. Entonces muchos pensaron, bueno, ¿para qué hacerlo a nivel de la región si lo podemos hacer a nivel del mundo? Aunque, por lo menos para mí, sigue habiendo muchísimo valor en el intercambio hemisférico. Más allá de que tengamos otras responsabilidades, por lo menos culturales, UNESCO. No, pero también promocionar la cultura a lo interno de la región es muy importante. De la misma manera que existe la OMS, pero tenemos nosotros nuestra OPS. Y se integra perfectamente al sistema ONU, pero es propia. Y se gobierna con nuestros representantes. Fíjate, ¿cuáles suelen ser las áreas, o por la propia naturaleza del concepto del panamericanismo, cuáles pueden ser esos grandes objetivos del concepto del panamericanismo como herramienta de integración y beneficio común? Bueno, uno lo ve en el deporte, uno lo ve en lo social, ¿verdad? En la salud, todo esto, ¿no? Hay como dos vertientes principales. Una es más política sobre cooperación, respeto al derecho, a la resolución pacífica de controversias, al uso del arbitraje, que son todas estas mecanismos para solucionar problemas entre estados de los cuales Latinoamérica es pionero y estuvo a la vanguardia en su momento. Aunque ahora los europeos están un poco más avanzados que nosotros en ese aspecto. Y el otro fue el intercambio, la idea de crear una sociedad americana que compartiera valores. Hay un himno del panamericanismo. Se le pidió a Gabriela Mistral que escribiera una especie de juramento panamericano para que fuese recitado por los colegios. Entonces esa es la otra vertiente, la idea de que nuestros valores, cultura, literatura, arte, fuesen algo más común. Y en ese momento, en los años 30, se impulsó, por ejemplo, el aprendizaje del español en Estados Unidos, que luego se le quitó mucho el presupuesto a esa oficina de educación en el 47, justo antes de que se creara la OEA. Entonces esa era la idea, de que habláramos una lengua, no me refiero a nivel de español, sino una lengua a nivel de valores, de cultura más común. Y por cierto, en una agenda de panamericanismo en los tiempos que corren, debe estar allí con un asterisco muy grande de la migración. Es algo interesante. Porque interesante, ¿no? Es un movimiento que tiene tantas aristas. Sí, porque positivas y negativas, difíciles. Cuando se concibió, los estadounidenses no percibían al latinoamericano como lo perciben ahora. De hecho, en un censo, el latinoamericano en Estados Unidos en los años 20, años 10, era un blanco. No había esa distinción. Y por eso, por ejemplo, Neruda es muy popular en Estados Unidos. Pero cuando te vas acercando en el tiempo, la percepción va cambiando. Y también por eso es que Estados Unidos ha abandonado y las últimas presidencias, no las últimas 2 o 3, las últimas varias presidencias de Estados Unidos, no han tenido una política latinoamericana particularmente robusta. Y robusta sobre todo en agenda cultural, en agenda cooperativa, fuera de los grandes temas políticos, los temas comerciales, que es lo que menos hemos hablado, porque yo creo que es lo menos interesante de esto y es lo que ha seguido, digamos, progresando fuera del concepto, como el Mercosur o la CAN. Pero lo bonito, y estoy muy feliz de que estés aquí a propósito del Día Mundial del Panamericanismo, es que podamos retomar estos temas, siempre con la idea de un beneficio común, de una pertenencia de alcance americano. Yo recuerdo en una conferencia, un pediatra en la Católica, en la aula magna, se presentó, y entonces el hombre era de Argentina. Y el hombre dijo, soy argentino y orgullosamente latinoamericano. Me encantó que el hombre utilizara el latinoamericanismo como un gentilicio.
Y bueno, ojalá también asumiéramos así el panamericanismo. Y el primer paso es entender qué es, ¿verdad? Por supuesto, sí. Mi conclusión de todo esto cuando me preparé para la entrevista fue, Ajá. oye, revivir el debate, como dices tú, creo que debate es la palabra correcta, porque Sí. es un término al que se le puede sacar mucho si lo discutimos, si entendemos y tratamos de darle resignificarlo, Así es. porque ha ido cambiando en el tiempo. Exactamente. Oye, qué bueno que hayas estado aquí, Iván. Espero verte pronto de nuevo. Un gran abrazo. Gracias por madrugar con nosotros. Por supuesto, siempre a la orden. Iván Rojas Álvarez, internacionalista, directivo del Consejo Venezolano de Relaciones Internacionales, COVRI, estudiante de doctorado de Historia. Hasta ahora, muchos padres están llevando a los chamos al colegio. Estoy seguro que a esos chamos les debe haber interesado mucho tu mensaje. Amigos, volveremos.